Joaquín Guzmán Loera ya cumple 2 días en la cárcel de Pearl Street en Manhattan. Este jueves el gobierno mexicano sorprendió con la extradición de uno de los capos de la droga más sanguinarios del mundo. Sin embargo, en su presentación en una corte federal de Brooklyn, Guzmán se declaró inocente de los cargos que lo acusan de dirigir durante décadas la mayor organización mundial de tráfico de drogas. El gobierno mexicano puso fin a la novela en la que se les había convertido la custodia de Joaquín El Chapo Guzmán. Con sorpresa, México y el mundo recibieron la noticia de que el capo de la droga era extraditado a Estados Unidos. La administración Peña Nieto señaló que la decisión se tomó luego de que un tribunal de Ciudad de México le negara un amparo impuesto por su defensa. En consecuencia, para dar cumplimiento a los acuerdos de extradición, esta dependencia del gobierno federal puso a disposición de la Procuraduría General de la República a Joaquín Guzmán Loera y a través de la misma, el gobierno de la República el día de hoy entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de los Estados Unidos de América. Una determinación que saludó por medio de un comunicado el Departamento de Justicia de la Unión Americana. A Guzmán Loera se le acusa con 6 cargos en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia extiende su gratitud al gobierno de México por su extensa cooperación y asistencia para asegurar la extradición de Guzmán Loera a los Estados Unidos. El líder del cartel de Sinaloa tiene procesos abiertos en varias cortes estadounidenses como Chicago, Illinois, Manhattan, Nueva York y el sur de California. Y es que esta ha sido una novela por entrega, si me lo permite decir así. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 se escribió en varios capítulos. Como una tragicomedia, comenzó con su recaptura el 8 de enero y se fue viendo en secuencias que pasaron por una casi inminente extradición aún no materializada y las denuncias de supuesto desequilibrio mental dentro de la cárcel. En lo que se pinta como una producción para cine o televisión, también intervinieron artistas. Los actores Kate del Castillo y Sean Penn tuvieron un papel. Comenzaron a negociar los derechos para llevar a la pantalla la biografía del hombre que en 2 ocasiones literalmente se desapareció de las autoridades que lo custodiaban y que en julio de 2015 dejó en ridículo al gobierno de Enrique Peña Nieto cuando desde el baño de su celda se esfumó. Una fuga de película el año anterior y una recaptura no menos espectacular del narcotraficante más buscado del mundo en la primera semana de 2016. Cisne Negro, así se denominó la operación con la que las autoridades mexicanas se apuntaron un triunfo y lograron el reconocimiento internacional. 5 meses y 28 días tras la pista de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa y quien por tercera vez volvía a una celda de máxima seguridad después de 2 evasiones. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Ese era solo el inicio de la novela. Literalmente incluía actores, artistas de primera línea, que se sumaron al reparto de lo que lucía como una megaproducción. Horas después de recapturarlo, se conoció de una entrevista que le hiciera el 2 veces ganador del Oscar Sean Penn con la mediación de la reconocida protagonista de novelas mexicanas, Kate del Castillo. El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Ellos dieron con el paradero del criminal antes que las autoridades. Fue el 2 de octubre de 2015, en un escondite en algún punto del llamado Triángulo Dorado. Una realidad que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como le comento, por donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir y pues no había otro camino. A un nuevo reclusorio. Casi a mitad del año salió del altiplano con destino a otra cárcel de máxima seguridad en Ciudad Juárez, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, lo que despertó especulaciones sobre una posible extradición inminente. Pero al final del 2016 seguía en territorio mexicano. Damos la bienvenida a Alejandro Jiménez, es periodista, analista de seguridad y nos acompaña desde la Ciudad de México para hablar de este tema. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a sus órdenes. Alejandro, ¿la extradición del Chapo fue pactada políticamente?
Todo indica que sí, nuestras fuentes aquí dentro de las fuerzas de seguridad nacional nos hablan de que sí, efectivamente hubo un componente político con respecto a quién se le entregaba, si al presidente Obama todavía en funciones simbólicamente o al presidente Trump. Se pensó que después del gran escándalo que ha habido en México con respecto a las relaciones entre el presidente Enrique Peña Nieto y el entonces presidente electo Trump, se pensó que lo mejor era dar una entrega a la administración de Obama. Por supuesto que la versión oficial dice que casualmente se cumplieron los tiempos ese día. Sin embargo, hay tintes políticos en la entrega que son innegables. Ahora, tomando en cuenta de la cantidad de nombres, gobiernos, la serie de revelaciones que puede hacer, o confirmaciones incluso, que puede hacer el Chapo Guzmán, ¿el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se puede ver perjudicado o beneficiado con esta extradición? Yo creo que eso ya lo midieron justamente en el gobierno mexicano, y si lo entregaron fue porque justamente tenían como que todo controlado con respecto a quién podría estar involucrando, cuáles son los niveles de mando que pudieran estar. El gobierno mexicano mismo con narcotraficantes anteriores como el Güero Palma, como Ciel Cárdenas, permitieron que hablaran porque finalmente las conexiones políticas de estos personajes llegaban solo hasta el nivel de los gobernadores, y después se vio que hubo una persecución contra gobernadores, particularmente los de Tamaulipas, Yarrington Hernández, Manuel Cavazos, y en el caso de Quintana Roo, pues de Mario Villanueva. Esto hace pensar que el gobierno mexicano está confiado en que las conexiones del Chapo Guzmán no van a pasar del nivel de los gobernadores, y que el Ejecutivo Federal está inmune a cualquier filtración o cualquier declaración de este personaje, ¿no? Alejandro, si nos puedes ayudar a aterrizar la historia del Chapo Guzmán, ¿qué es lo que le duele de esta extradición? No sé si le vayan a golpear, por ejemplo, las arcas, que supongo que serán bastante abundantes, porque parece que no va a haber una pena de muerte, pero tal vez pueda perder control al interior de los cárteles del narcotráfico. ¿Qué es lo que le pesa al Chapo? El Chapo ya perdió el control, ya lo había perdido. De hecho, cuando él se vuelve a escapar, la dificultad para retomar el control fue evidente con las guerras de plazas que se dieron, e incluso con el ataque a su familia, incluso a su mamá allá en Badiraguato, en Sinaloa, donde ya él había perdido el control de los cárteles. Estamos viendo incluso una renaciente guerra de plazas en México, en los estados de Guerrero, en el estado de Quintana Roo, en Oaxaca, Michoacán, donde los cárteles están tratando de reimponer sus propias reglas, lo cual quiere decir que uno de los cárteles se rompió, y ese necesariamente tiene que ser el de Sinaloa. El Chapo no quería ser extraditado por cuestiones personales, por cuestiones más bien sentimentales y amorosas. Hay que recordar que su segunda captura o su recaptura se da en momentos en que él visita a la familia, busca a sus hijos, busca a su esposa, y parece que eso es lo que más le pesa, además de que sabe que desde la cárcel mexicana podía tener cuando menos un poco más de control y de posibilidades de fugarse, como ya lo había hecho en 2 ocasiones anteriores, que nada impedía una tercera fuga, no porque sea muy inteligente, sino porque era capaz de veras de sobornar muy fuertemente a las instituciones de seguridad carcelaria del país de México. Entonces, esto lo aísla totalmente de sus negocios, los cuales ya estaban heredados a sus hijos y a sus sicarios, que ahora están en plenas guerras entre ellos. Él ya había perdido ese control, y pues su preocupación era más bien de perder la posibilidad de una tercera fuga y de estar lejos de sus seres queridos. Finalmente, quisiera preguntarte, ¿con el gobierno de Trump crecerá o se va a contener la operación del crimen organizado y del narcotráfico en territorio mexicano hacia Estados Unidos, pero no solamente de México, sino de todo el control que tiene México sobre, por ejemplo, Sudamérica? No creo que cambie un ápice la situación. Podrán endurecer las policías, el control anticorrupción en las aduanas del lado de Estados Unidos, pero hay que recordar que el del narcotráfico es una mercancía que se rige por las leyes del mercado. Hay demanda
hay consumo, hay demanda y hay oferta, me refiero. Y la demanda en Estados Unidos sigue siendo altísima. Y si México de algún modo se ve imposibilitado de poder surtir con su oferta, esa demanda, de todos modos seguirá llegando a los Estados Unidos esa oferta. Hemos visto que aún cuando hay descabezamientos grandes de cárteles colombianos y mexicanos, la droga sigue llegando a los Estados Unidos, el precio de las no baja en el mercado, lo cual no quiere decir quiere decir que no hay escasez, es decir, que sigue habiendo el mismo monto de droga en las calles, pese a las detenciones, pese a los muertos, pese a los descabezamientos. Y yo creo que Trump podrá endurecer la frontera, lo cual no quiere decir que él baje la demanda. Y no ha estado en el discurso del nuevo presidente Donald Trump hablar de que baje la demanda dentro de los Estados Unidos, sino tratar de detener con un muro a narcotraficantes mexicanos, lo cual pues no es ir a la raíz del problema, ¿no? Finalmente y brevemente, ¿la llegada de Donald Trump es el final de un gobierno o una aspiración presidencial priista, panista o una oportunidad incluso para la izquierda, para el PRD, Morena, no sé? Todos en el mundo y particularmente en México, yo he platicado esta semana con muchos miembros de la clase política nacional de todos los partidos y todos lo ven como amenaza, ninguno lo ve como una oportunidad. No hay una corriente política seria en este país que vea a Donald Trump como la oportunidad para que regrese el proteccionismo, para que regrese la política industrial, sino se ve como una real amenaza. La verdad es que no hay mucha esperanza en ese sentido y el proceso político mexicano que va a concluir en 2018 con un nuevo presidente de la República tendrá siempre un discurso negativo por parte de todos los partidos hacia Donald Trump. Es Alejandro Jiménez, periodista, analista de seguridad y nos acompaña desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.